Todos sabemos cómo Mark rechazó la solicitud de Nolan de conquistar la Tierra y se enfrentó a él en una batalla campal. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si Mark hubiera traicionado a la Tierra y se hubiera aliado con el Imperio Viltrumita? Para que este escenario funcione, necesitamos situarlo en un momento específico de la historia. Creo que el momento más lógico sería durante el encarcelamiento de Mark en la nave de Trag, después de descubrir que su padre, Nolan, sigue vivo. En lugar de aferrarse a sus valores humanos, Mark comenzaría a ver las cosas desde la perspectiva viltrumita mientras pasa tiempo con su padre. Nolan le contaría a Mark sobre la gloria del Imperio Viltrumita, sobre cómo han construido algo increíble a través de miles de mundos, y cómo la Tierra podría beneficiarse de su gobierno en lugar de resistirlo. A diferencia de la historia original, donde Mark rechaza firmemente estas ideas, esta vez comenzaría a cuestionar su lealtad hacia la Tierra. Después de todo, los humanos lo habían tratado con desconfianza, especialmente Cecil, quien constantemente lo manipulaba y lo usaba. El punto de quiebre llegaría cuando Throg decide ejecutar a Nolan. Throg le ofrecería a Mark un trato: salva a tu padre y únete a nosotros, o míralo morir. Al ver a su padre en peligro, y bajo la influencia de sus conversaciones, Mark elegiría jurar lealtad a Viltrum, a cambio de la vida de Nolan. Thrag, siendo el estratega maestro que es, reconocería de inmediato el valor de tener al campeón de la Tierra de su lado. Al regresar a la Tierra, Mark mantendría en secreto su nueva lealtad al principio. Continuaría actuando como defensor de la Tierra, mientras, en secreto, recopilaba inteligencia para los viltrumitas. Su relación con Eve se deterioraría rápidamente, ya que ella percibiría que algo ha cambiado en él. Se volvería más distante, más calculador y mucho menos preocupado por las bajas civiles durante sus peleas. Cecil sería el primero en notar estos cambios en el comportamiento de Mark, especially cuando este comienza a hacer preguntas sospechosas sobre las defensas de la Tierra y los planes de contingencia de la GDA para invasiones alienígenas. Cecil, siendo el estratega paranoico que es, comenzaría a vigilar a Mark más de cerca, quizá incluso activando algunos de sus protocolos anti-Invincible por si acaso. Mientras tanto, Alan el alienígena llegaría para advertir de la Tierra sobre la inminente invasión viltrumita, sin saber que Mark ya ha cambiado de bando. Su encuentro sería tenso, ya que Mark intenta extraer información sobre los planes de la coalición, mientras le proporciona a Alan información falsa sobre la preparación de la Tierra para el conflicto. Alan se marcharía con sospechas sobre su amigo, pero aún no estaría listo para creer lo peor. A medida que la flota viltrumita se aproxima a la Tierra, Mark haría su movimiento. Deactivaría sistemáticamente los sistemas de defensa de la Tierra, eliminaría a los héroes clave que podrían representar una amenaza, y esencialmente abriría la puerta a la invasión. Cuando los viltrumitas lleguen, encontrarían una resistencia mínima gracias a los preparativos de Mark. Este momento marcaría la traición pública de Mark, quien se pone del lado de Thrag mientras comienza la invasión. La reacción de los héroes de la Tierra sería de conmoción y horror. Los guardianes del globo se sentirían especialmente traicionados, considerando cuántas veces lucharon junto a Invincible. Robot, comprendiendo la gravedad de la situación, activaría todos sus planes de contingencia, pero ni siquiera él habría preparado un escenario en el que Mark no solo se volviera contra la Tierra, sino que ayudara a orquestar su caída. El enfrentamiento más desgarrador sería entre Mark y Eve. Cuando finalmente se enfrenten, Eve quedaría devastada al descubrir que el hombre que ama ha traicionado todo, por lo que lucharon. Mark intentaría convencerla de unirse a él, explicándole que la Tierra estaría mejor bajo el dominio viltrumita, que los humanos necesitan orientación y que ella podría ayudar a hacer la transición más llevadera. Eve, por supuesto, se negaría, y la pelea que se desencadena sería devastadora tanto física como emocionalmente. La madre de Mark, Debbie, sería otra víctima de su traición, no necesariamente de forma física, sino emocional. La noticia de que tanto su esposo como su hijo han elegido la conquista alienígena por encima de la humanidad la destrozaría por completo. Me imagino una poderosa escena en la que Mark la visita por última vez, intentando explicar sus acciones, solo para ser recibido con silencio y lágrimas de una madre que ya no reconoce a su hijo.
En cuanto a los demás personajes del universo de Invincible, Cecil probablemente se escondiera en el líder de un movimiento de resistencia humana. Roba podría inicialmente rendirse, calculando que la cooperación le da mejores probabilidades de supervivencia e influencia a largo plazo. Los guardianes serían diezmados en el ataque inicial, pero los sobrevivientes se unirían a la resistencia de Cecil. El medio hermano de Mark, Oliver, jugaría un papel interesante en este escenario. En la historia original, Oliver estaba más inclinado hacia la ideología viltrumita, mientras que Mark lo guiaba hacia un camino más compasivo. Pero en este escenario invertido, Oliver podría estar genuinamente disgustado con la traición de Mark, viéndola como debilidad y oportunismo en lugar de fortaleza. Oliver incluso podría convertirse en aliado de la resistencia terrestre, creando una irónica inversión de roles. Con la Tierra bajo control viltrumita, Mark sería nombrado su gobernador, una posición que le permitiría implementar políticas que él cree beneficiarían a la humanidad bajo el dominio viltrumita. Justificaría sus exacciones diciéndose a sí mismo que la Tierra está más segura de esta manera, que bajo su guía los humanos sufrirían menos que bajo otro viltrumita. Pero con el paso del tiempo, Mark comenzaría a ver la realidad de la ocupación viltrumita. Humanos usados como mano de obra esclava, quienes resisten siendo ejecutados públicamente y todas las formas de expresión cultural siendo suprimidas. Las mismas personas que afirmaba proteger estarían sufriendo, y lo verían como el mayor traidor en la historia de la humanidad. Mark intentaría intervenir en algunos de los peores abusos, pero Thrag le recordaría que este es el camino viltrumita, y que Mark eligió esta senda. La coalición de planetas no permanecería inactiva mientras la Tierra cae. Montarían un ataque desesperado para liberar el planeta, sabiendo que si la Tierra permanece bajo control viltrumita, daría a sus enemigos una posición estratégica en un sector crucial. Alan lideraría este ataque personalmente, sintiéndose responsable por no haber reconocido la traición de Mark antes. Battle Beast se uniría al asalto también, viendo en ello una oportunidad para enfrentarse a dignos oponentes viltrumitas. Esta gran batalla especial culminaría en un enfrentamiento a tres bandas, entre Mark, Alan y Thrag. Mark comenzaría a comprender las consecuencias reales de su elección, mientras ve la Tierra devastada por el mismo conflicto que ayudó a crear. La visión de humanos atrapados en el fuego cruzado despertaría algo en él. La humanidad que intentó suprimir finalmente se abriría paso. En un momento crucial, Mark tendría que tomar otra decisión: continuar apoyando a Thrag y asegurar la victoria viltrumita, o cambiar de bando nuevamente y ayudar a la coalición a salvar lo que queda de la Tierra. Este conflicto interno sería el núcleo emocional de esta historia alternativa. La pregunta de si la redención es posible después de una traición tan masiva. Si Mark elige redimirse, se volvería contra Thrag, usando su conocimiento íntimo de las tácticas viltrumitas para dar a la coalición una ventaja. Esta traición dentro de una traición enfurecería a Thrag, quien lo vería como prueba de que el lado humano de Mark lo hace débil e indigno de confianza. Su pelea sería brutal, con Thrag casi matando a Mark antes de que Alan u otro aliado intervenga. Incluso si la coalición finalmente gana con la ayuda de Mark, la Tierra nunca volvería a ser la misma. Grandes porciones de ella estarían devastadas. Millones habrían muerto, y quienes sobrevivieron verían a Mark con nada más que desprecio. Su intento de redención no significaría nada para una especie que ayudó a sojuzgar. Mark quedaría como un hombre sin hogar, rechazado por los viltrumitas por su traición y odiado por los humanos por la misma razón. El costo psicológico para Mark sería inmenso, al darse cuenta de que su elección no salvó a nadie, y en cambio trajo sufrimiento a incontables personas inocentes. Este arrepentimiento lo definiría por el resto de su vida, haciéndolo más implacable en batalla, pero también más determinado a compensar de alguna manera lo que hizo. Se convertiría en un vagabundo, ayudando a mundos en necesidad, pero sin quedarse en ningún lugar el tiempo suficiente como para formar lazos. En cuanto a Nolan, el padre por quien Mark traicionó todo, estaría profundamente decepcionado de las decisiones de su hijo. Irónicamente, Nolan, quien en un tiempo intentó convencer a Mark de abrazar su herencia viltrumita, ahora estaría disgustado por la disposición de Mark a sacrificar un planeta entero.
El desarrollo del personaje de Nolan en la serie principal lo vio volverse más humano, mientras que en esta línea de tiempo alternativa, Mark se vuelve más viltrumita, creando una trágica inversión de roles entre padre e hijo. Las implicaciones más amplias para el universo también serían significativas. Con la Tierra bajo control viltrumita, o devastada por la guerra, el equilibrio de poder cambiaría drásticamente. Otros planetas se rendirían sin luchar, viendo el destino de la Tierra como una advertencia, mientras que otros lucharían con más fuerza aún, sabiendo que la rendición significa la esclavitud. Eso concluye la historia. Pero si alguna vez te preguntaste qué habría pasado si Mark hubiera sido criado por Thrag, o qué sucede en otras líneas de tiempo de Invincible, haz clic en uno de estos vídeos aquí y no olvides dar like y suscribirte.